Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola, bienvenido a WLC Radio. Soy su anfitrión Luis García y tenemos una alineación interesante para el programa de hoy. Pedro Merino va a presentar algunas pruebas únicas para apoyar el hecho de que Yahushua es completamente humano y no como la mayoría de nosotros se nos ha enseñado parte de una divina trina o como dice Dios el Hijo. Más tarde en nuestro segmento diario de nuestro email diario hablaremos sobre el uso de Yahushua de la frase yo soy. ¿Apoya esto la teología de Yahushua como Dios el Hijo? Siga escuchando para descubrirlo. Cada vez que cambiamos de creencias, el efecto dominó es de gran alcance. Sé que hay un pequeño puñado de sectas cristianas que siempre han negado una divina trina, pero la iglesia en la que me crié no era una de ellas. Durante la mayor parte de mi vida creí en una trinidad. Entonces, a pesar de que han pasado algunos años, desde que estudié las evidencias bíblicas de que la naturaleza de Yahuwah es unitaria, Él es uno. En lugar de trinitario, todavía me sorprenden las diversas doctrinas impactadas por este cambio de creencias. Pedro, ¿qué nos puede decir acerca de esta nueva evidencia que respalda la plena humanidad de Cristo? Bueno, tienes razón, Luis. Cambiar una creencia tiene efectos de gran alcance que no siempre vemos cuando dejamos de lado el error y avanzamos a la nueva luz. Es más bien como el llamado efecto mariposa, donde un pequeño cambio en alguna condición o situación inicial da como resultado cambios mucho mayores en condiciones o situaciones posteriores. Me recuerda a un proverbio muy antiguo que describe una cadena de casualidades. Bueno, diferentes idiomas tienen su propia versión, pero se remonta al menos hasta el siglo XIII y dice así: por falta de un clavo se perdió el zapato, por falta de una herradura se perdió el caballo, por falta de un caballo se perdió al caballero, por falta de un caballero se perdió la batalla, por falta de batalla el reino se perdió. Así se perdió un reino, todo por falta de un clavo. ¿Así? ¿Cuál? Bueno, la mayoría de la cristiandad piensa que Cristo resucitó en un domingo, porque es el primer día de la semana moderna y que los sábados sabáticos están convencidos de que el sábado es el día del sábado bíblico, porque cae en el séptimo día de la semana moderna pagana gregoriana. Eso es lo que pasa cuando decides seguir la verdad, dejando de lado todo error. No es que se pierda un reino, porque en realidad ganamos la vida eterna en el reino de Yahuwah, pero ese pequeño cambio puede tener efectos de gran alcance que se extienden a lo largo de los siglos. Por ejemplo, cuando se estableció por primera vez el calendario juliano, tenía una semana de 8 días. Unos siglos más tarde, los romanos adoptaron la semana planetaria pagana, que comenzaba el sábado y terminaba el viernes. Esto se cambió más tarde para comenzar el domingo y terminar el sábado. Cuando los judíos y los cristianos apostólicos fueron perseguidos por adorar según el verdadero calendario bíblico, Gilel II hizo algunas modificaciones y adoptó reglas de postergación, permitiendo a los judíos adorar en el ciclo semanal continuo del calendario pagano. Entonces, ¿cuál es el efecto dominó de eso 1700 años después? Sí, yo también solía creer eso. Tienes todo ese castillo de naipes construido sobre el error debido a los efectos dominó de esos cambios de hace siglos. Ahora, recientemente, me enteré de alguna evidencia adicional que apoya la plena humanidad de Yahushua. Ha estado frente a nosotros todo el tiempo, pero nunca hemos entendido el significado completo de lo que dice la Escritura. El papel de Yahushua como nuestro sumo sacerdote, el papel del sumo sacerdote, está entretejido a lo largo de las Escrituras. Y lo que se refiere al Salvador se explica en Hebreos. Todos sabemos esto no es nada nuevo. Incluso los trinitarios conocen los pasajes de Hebreos que hablan de la obra de Yahushua como nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, lo que no hemos visto es que el trabajo del sumo sacerdote dicta
que el sumo sacerdote, cualquier sumo sacerdote, debe ser completamente humano. Ahora sé que muchos trinitarios dicen que Cristo es completamente humano y completamente divino. Bien, pero el punto es, no puedes ser un sumo sacerdote si eres en parte divino. La obra del sumo sacerdote exige que sea siempre plenamente humano. Veamos lo que la Escritura tiene que decir. La primera vez que se menciona a un sacerdote en las Escrituras es siglos antes del Sinaí. Oímos sacerdote y pensamos en Aarón y sus hijos y la tribu de Leví, pero hubo un sacerdote mucho antes que eso. Recordarás esta historia. Es cuando 4 reyes cananeos fueron a la guerra contra 5 reyes cananeos y el sobrino de Abraham, Lot, quedó atrapado en el fuego cruzado. Él y su familia fueron hechos prisioneros. Cuando la noticia llegó a Abraham, ¿qué hizo? Bueno, reunió su propio ejército personal, 318 hombres, ¿no? Y fue él rescató a Lot y a todos los demás que estaban presos. Así es. Ahora este es Abraham de quien estamos hablando aquí. Yahuwá ni siquiera había cambiado su nombre a Abraham aún. Esto fue años antes de que Isaac naciera. Y sin embargo encontramos en esta historia que hay un sacerdote. Y no solo un sacerdote, sino un sacerdote de Yahuwá. Leamos el versículo 16 al 20. Y volvió a Abraham todos los bienes, y también volvió a traer a su hermano Lot, y sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo. Y el rey de Sodoma salió a su encuentro después de su regreso de la matanza de Kedorlaomer, y de los reyes que estaban con él, en el valle de Shabeb, que es el valle del rey. Y el Melquisedec, rey del Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo. Y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado tus enemigos en tu mano. Y él le dio diezmos de todo. Abraham le dio a Melquisedec un diezmo de todo lo que había recuperado en la guerra. El Dios Altísimo, como se dice en algunas traducciones, viene del hebreo el Elión. Elión indica lo supremo o lo más alto. ¿Y el más alto o supremo es quién? Yahuwá. Solo hay uno. Así que aquí, antes de que a Abraham se le asegurara un hijo, antes de que se le prometiera que el Mesías vendría a través de él, siglos antes de que se instituyera el sacerdocio levítico en el monte Sinaí, tenemos un sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le pagó los diezmos. Lo cual es significativo. Lo es. Como explicó el autor de Hebreos, era el pago menor, respetando al mayor. Ahora, antes de continuar, pasemos un momento hablando de la Trinidad. Se supone que la divinidad trina de los cristianos es Dios el Padre, Yahuwá, Dios el Hijo, Yahushua, y Dios el Espíritu Santo. Pero son los 3 socios coiguales. Todos son considerados completamente Dios, ¿verdad? Algunos cristianos incluso dicen que son los 3 de la misma esencia. Y ahora tenemos un problema. Hay algunos trinitarios que enseñan que Melquisedec fue el Cristo preencarnado. Esto se debe a que nadie sabe quién eran sus padres, ni nada sobre él. Hebreos lo deja muy claro. Escucha esto. Es Hebreos 7, versículos 1 al 3, dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham que volvía de la matanza de los reyes y lo bendijo, a quien también Abraham dio los diezmos de todo, traduciéndose primero rey de justicia y luego también rey de Salem, que significa rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está bien, te estás adelantando un poco. Es un buen pasaje. Nadie sabe quién era ni de dónde venía. Es por eso que algunas personas han asumido que debe ser el Cristo preencarnado. Pero eso es imposible. Y la absoluta imposibilidad de esto demuestra por qué Yahushua tuvo que ser completamente humano. ¿Qué dice que hizo Melquisedec en realidad? ¿Qué le dijo a Abraham? Pronunció una bendición sobre Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano, y él le dio diezmos de todo. Ahora, si Melquisedec fuera de hecho Dios el Hijo, en su forma preencarnada, ¿qué estaría haciendo aquí en el versículo 20? ¡Oh! Estaría pronunciando una bendición sobre sí mismo, ¿no? Porque dice: Y bendito sea el Dios Altísimo. Sería Dios bendiciéndose a sí mismo. Exacto, no tiene sentido lógico, ¿verdad?
No, eso es simplemente ridículo. Melquisedec no podría ser ninguna forma o parte de Dios preencarnado de otra manera, y aún así pronunciar una bendición sobre el Dios Altísimo, porque sería pronunciando una bendición sobre sí mismo. Volvamos a Hebreos 7 otra vez. Como leíste hace un momento, el autor de Hebreos está reconociendo los orígenes misteriosos de Melquisedec. No sabemos quién era, cuál era su linaje, no conocemos los detalles de su vida o muerte, nada, sino que era rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora lea de nuevo el versículo 3. ¿Qué dice? Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hecho como el Hijo de Dios. Ahora bien, si Melquisedec fuera en verdad Dios el Hijo, como algunos creen, ¿cómo podría el autor de Hebreos decir que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios? Sería como si dijera Luis fue hecho como Luis. Eso no tiene sentido. No, claramente. Yahushua no era Melquisedec. Melquisedec no fue un Cristo preencarnado. ¿Hay algo que podamos deducir sobre Melquisedec? Es un personaje muy curioso. Claro, hay mucho. La Biblia no dice si Melquisedec era sumo sacerdote o simplemente un sacerdote sirviendo bajo un sumo sacerdote. Sin embargo, la Escritura dice que él era un rey. En este momento de la historia de la tierra, el hijo mayor heredó tanto la riqueza material del padre como las prerrogativas espirituales como jefe del clan familiar. Isaac heredó de Abraham. Isaac quería otorgar a ambos a Esaú, pero Esaú vendió su primogenitura de ambos al hermano gemelo menor, Jacob. Jacob, a su vez, rehusó dar la primogenitura de cabeza de familia a su hijo mayor, Simeón, debido a una acción que Simeón había hecho y que había deshonrado grandemente a Jacob. En cambio fue a Judá. Posteriormente, las prerrogativas espirituales del hijo primogénito se otorgaron a la tribu descendiente de Leví. Se convirtieron en la tribu de los sacerdotes. Entonces era algo común en ese entonces, que los reyes también fueran sumos sacerdotes. Se puede asumir que eso es lo que era Melquisedec. Interesante. Si bien Génesis 14 es la primera vez que Melquisedec aparece en las Escrituras, observemos que Abraham no parece sorprendido de encontrarse con él. No entregarías una décima parte de tus posesiones a un completo extraño, ¿verdad? Entonces podemos concluir razonablemente que esto era algo que Abraham había hecho antes, o al menos había oído hablar de Melquisedec antes y sabía que era un sacerdote de Yahuwah. Es posible que incluso hayan tenido una amistad cercana, no lo sabemos. Sí, tiene sentido. Puede que no sepamos sus orígenes, pero podemos estar seguros de que era completamente humano. Y esto nos lleva a un punto importante. Los sacerdotes deben ser plenamente humanos para cumplir el trabajo de los sacerdotes. No puede ser divino y seguir siendo sacerdote. ¿Por qué dices eso? Porque el trabajo de un sacerdote es hacer expiación. La mediación, hacer expiación es parte de eso. La definición de la mediación es el acto de resolver diferencias entre partes contrarias. La expiación es unir a las partes en conflicto, para hacerlas una a través de la mediación. Eso es simplemente absurdo, ¿no? Debo admitir que nunca antes me había percatado de esa contradicción. Es realmente ridículo. Esa es la prueba que tenemos de que Yahushua no es. De hecho, no puede ser divino. Si Yahushua como Yahuwah fuera Dios, entonces, ¿está mediando consigo mismo? ¿Está actuando como mediador entre la humanidad y él mismo? Bueno, tenemos que retomar estas cosas. Este es uno de los efectos dominó de dejar de lado la herejía de la Trinidad. Empezamos a ver verdades y conexiones que nunca antes vimos. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 hay una declaración muy importante aquí, que cuando éramos trinitarios simplemente nos deslizábamos. Pero ahora viendo la pura ridiculez de Dios mediante entre Él y el hombre. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yahushua hombre. El hombre Cristo Yahushua no se puede obtener una declaración más clara que esta. Hay un solo Dios y un solo mediador. El hombre Cristo Yahushua. Esto no solo explica claramente la naturaleza de Cristo. Él es un hombre, sino que también claramente no podía haber sido ese mediador entre Dios y el hombre si él mismo fuera también Dios. ¿Ven eso? Sí, eso simplemente lo cancela, ¿no es así? Si Yahushua fuera el compañero igualmente divino y coeterno, Dios el Hijo, ese versículo diría, ahora hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Dios el Hijo, pero hemos dividido este cabello teológico, ¿no es así?
es lo que tenemos que hacer cuando aceptamos el error. Yahuwá no media entre el hombre y él mismo. Eso no es lo que hace un mediador. El mediador tiene que ser una parte separada. Desafía la lógica decir que Yahushua es Dios o divino y mediador. Y estoy usando Dios en el sentido todo inclusivo que hacen los trinitarios. Se supone que Dios el Padre es uno y de la misma sustancia que Dios el Hijo. Así que dejemos de lado las frases el Padre y el Hijo. Solo usa Dios. La gimnasia mental que tienes que hacer para darle sentido a esto cuando tratas de reconciliar la verdad con el error es asombrosa, ¿no es así? Necesitamos tomar un breve descanso y cuando regresemos hablemos sobre el papel de Yahushua, su trabajo como sumo sacerdote. En camino a conocerte la luz se aclara. Estrés laboral, luchas de salud, cuidar a los niños pequeños o padres ancianos. La vida no es fácil. Y cuanto más envejeces, más complicada puede volverse la vida. Agregue la inestabilidad política al calendario global, la inseguridad financiera y todos los problemas que enfrenta un mundo de crisis, y puede tener problemas tan abrumadores que no sabe cómo resolverlos. Afortunadamente, las escrituras contienen principios que se pueden aplicar en cualquier emergencia o situación estresante. De hecho, la Biblia demuestra cómo funcionan los principios en la vida real. Si se siente estresado o abrumado, si la vida misma se siente como una carga que te cuesta llevar, los principios de Yahuwá para una vida estresante son para ti. Busca el programa de radio lanzado anteriormente titulado El secreto del éxito de Josué, programa 160. No tienes que ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente rico o lo suficientemente conectado para encontrar la manera de salir de cada problema. De hecho, los problemas están diseñados para acercarnos a nuestro Padre Celestial, quien tiene la sabiduría, los recursos y las conexiones para librarnos de cualquier prueba, peligro o problema. Es obvio para cualquier persona pensante que Dios, como desees definirlo, ya sea como uno o como tres en uno, por su misma definición mediar requiere una parte externa. Entonces hablemos ahora sobre cómo se aplica todo esto a Yahushua y su trabajo como nuestro sumo sacerdote. Este tema aparece de manera prominente en el libro de Hebreos, así que comencemos ahí. Leamos Hebreos 9, versículo 11. Dice: Pero Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes venideros, como el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que Yahushua, en su papel de Mesías, tiene un doble papel como mediador y sumo sacerdote, pero no es un sacerdote de la línea levítica. Solo los descendientes de Leví podían ser sacerdotes, y Yahushua era de la tribu de Judá. Esto hace que la posición de Yahushua como sacerdote sea superior a los de la línea levítica. ¿Cómo así? Para responder a eso tenemos que volver a mirar a Melquisedec. Melquisedec solo se menciona 3 veces en la Biblia. El primero es cuando Abraham le pagó los diezmos. El segundo se encuentra en el Salmo 110, versículo 1. Aquí es donde David recibió el pacto de Yahuwá de ser rey. Prefiguraba al Mesías. Yahuwá dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto, por supuesto, fue una promesa a David, pero David fue un antepasado del Mesías. Este salmo tiene una aplicación secundaria al Mesías. Leamos el versículo 4. Yahuwá ha jurado y no se arrepentirá. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. David, como Yahushua, era de la tribu de Judá, no de Levita. Así que ser proclamado sacerdote, según el orden de Melquisedec, fue un gran honor porque el sacerdocio de Melquisedec reemplaza al de Leví. Melquisedec aparece en Hebreos 6 y 7, donde se discute el nuevo pacto, y es natural que aparezca porque Melquisedec es lo que une todo el plan del pacto, tanto el antiguo como el nuevo,
desde Abraham hasta David bajo el antiguo pacto y hacia abajo, hasta el Mesías bajo el nuevo. ¡Oh! Por eso es que las promesas de Yahuwah de hacer el rey a Yahushua siempre están ligadas con sus promesas de hacer un sacerdote según el orden de Melquisedec. Exacto, es un gobernante eterno, así como un sacerdocio eterno sobre todas las naciones. Leamos eso. Está en Hebreos 6, versículos 13 al 19 del capítulo 6. Porque cuando Yahuwah hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: «Ciertamente bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré». Y así, después de haber soportado pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres en verdad juran por el mayor y el juramento de confirmación es para ellos el fin de toda disputa. Así Yahuwah, determinando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Yahuwah mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que hemos huido por refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza la tenemos como ancla del alma tanto segura como firme, y que penetra hasta la presencia detrás del velo, donde el precursor entró por nosotros, sí, Yahushua, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, entonces en el capítulo 7, versículos 4 al 10, habla de quién era Melquisedec, donde Abraham le pagó diezmos, etc. Ahora considera cuán grande era este hombre, a quien incluso el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín, y ciertamente los que son de los hijos de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de recibir los diezmos del pueblo conforme a la ley, esto es, de sus hermanos, aunque hayan venido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía que se deriva de ellos recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas ahora, más allá de toda contradicción, el menor es bendecido por el mejor. Aquí los hombres mortales reciben los diezmos, pero allí los recibe aquel de quien se da testimonio de que vive. Incluso Leví, que recibe los diezmos, pagó los diezmos a través de Abraham, por así decirlo, porque todavía estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec lo encontró. Esto explica por qué la línea sacerdotal de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, lo predata. Continuemos con el versículo 11 al 19. Por tanto, si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajó el recibo del pueblo a la ley, ¿qué más necesidad había de que otro sacerdote se levantara según el orden de Melquisedec y no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente hay cambio también de la ley, porque aquel de quien se decide estas cosas es de otra tribu, del cual nadie ha oficiado al altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, de la cual tribu Moisés nada habló acerca del sacerdocio, y es aún mucho más evidente, sí, a semejanza de Melquisedec. Se levanta otro sacerdote que ha venido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida eterna, porque él testifica: eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque por un lado hay una abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad, porque la ley no perfeccionó nada. Por otro lado, está la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Yahuwah. El sacerdocio levítico siempre tuvo la intención de llegar a su fin. Este es un punto importante que la mayoría de la gente en su predicación sobre el establecimiento de un tercer templo no se da cuenta. ¿Por qué dices eso? ¿De dónde sacas eso? De las Escrituras. Veamos Ezequiel 44, versículos 10 al 13. Aquí es donde obtenemos una demarcación muy clara entre los sacerdotes levíticos y los sacerdotes que sirven según el orden de Melquisedec. Dice: los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarrió y que se alejaron de mí en pos de sus ídolos, deben cargar con las consecuencias de su pecado. Pueden servir en mi santuario y teniendo a su cargo las puertas del templo y sirviendo en él. Ellos pueden sacrificar las ofrendas quemadas y los sacrificios para el pueblo y estar delante del pueblo y servirlo. Pero debido a que los sirvieron en la presencia de sus ídolos hicieron caer al pueblo de Israel en pecado, por lo tanto, he jurado con mano alzada que deben cargar con las consecuencias de su pecado, declara el soberano Yahuwah. No se acercarán para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas, ni a mis santísimas ofrendas. Deben llegar la vergüenza de sus prácticas detestables. Alguien tiene que servir a la gente. Alguien tiene que ofrecer ofrendas por el pecado, realizar matrimonios, dedicar bebés. Estos son todos los trabajos de los sacerdotes levitas.
Sirven a la gente por la sencilla razón de que Yahuwá no puede tratar directamente con la humanidad pecadora. Este trabajo, sin embargo, es muy diferente del trabajo realizado por los sacerdotes de Melquisedec. Leamos los versículos 15 y 16. Pero los sacerdotes levitas, que son descendientes de Sadoc y que guardaban mi santuario cuando los israelitas se descarriaron de mí, se acercarán para ministrar delante de mí. Ellos estarán delante de mí para ofrecer sacrificios de grasa y sangre, declara el soberano Yahuwá. Solo ellos han de entrar en mi santuario, ellos solo se acercarán a mi mesa para ministrar delante de mí y servirme como guardias. Sadoc es una variación de Melquisedec. Incluso puedes escucharlo, Melquisedec. Hebreos traducen Melquisedec como rey de justicia y Sadoc significa justo. Esta línea de sacerdotes tiene un propósito muy diferente, sirven a Yahuwá directamente. Recuerdo que hace bastante tiempo tuvimos un programa sobre los hijos de Sadoc. Realmente me impactó. Estas personas, como el mismo Yahushua, sirven a Yahuwá. Como Yahushua son justos, o lo serán cuando estén dotados de una naturaleza superior. Ahora en nuestro primer segmento leímos en 1 Timoteo 2, versículo 5, que declara enfáticamente que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Este papel de mediador se cumple a través de su trabajo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso es tan importante entender qué es este trabajo y por qué solo alguien completamente humano como lo es Cristo puede hacer este trabajo. Yendo por la tangente aquí, solo quiero compartir con nuestros oyentes que hay muchas otras razones por las que Yahushua es completamente humano. Por un lado, Yahuwá no puede morir. La escritura lo dice. También dice que él no puede ser tentado. Es omnisciente e incorruptible, pero estas son las mismas razones por las que él no puede ser sumo sacerdote. Él no puede mediar entre él y la humanidad. Cristo es sumo sacerdote, por lo tanto, él no puede ser Dios. Es un silogismo lógico deductivo muy básico. Hebreos 6 a 9 cubre mucho sobre el sacerdocio. Todos deberíamos leerlo. Solo resumiré algunos puntos. Primero, el sacerdocio levítico era temporal. Fue para proporcionar mediadores entre Dios, Yahuwá e Israel. Me parece interesante que este papel se eliminó gradualmente después de la llegada de Yahushua, el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí, porque él era sumo sacerdote para toda la humanidad. Yahushua era de la tribu de Judá, no de Leví. Por lo tanto, su pretensión al sacerdocio no estaba de acuerdo con los códigos levíticos establecidos en el Sinaí. Más bien, como dice la Escritura, es un sacerdote según el orden de Melquisedec, una línea sacerdotal superior mucho más antigua. Pensemos. Yahuwá tuvo muchas oportunidades para dejar las cosas claras con respecto a su relación con Yahushua, y él lo tomó. Él declaró que Yahushua era su hijo. Luego en Hebreos 7:14 dice, cierto es que nuestro Señor se levantó de Judá. Esta fue la apertura perfecta para enseñar que tenía una preexistencia, pero aquí no se dijo nada al respecto. Continuemos y leamos los próximos 2 versículos, 15 y 16. Y es aún mucho más evidente, sí. A semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote que ha venido, no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida sin fin. ¿Cuál es la semejanza de Melquisedec? ¿Una deidad? No, un hombre. Ajá, un hombre. Yahushua solo pudo ser sacerdote porque también es hombre. Pero su sacerdocio continúa para siempre. ¿Por qué? ¿Porque es divino? ¿Porque tuvo una preexistencia? No, los versículos 23 y 24 dicen, ahora ha habido muchos de esos sacerdotes, ya que la muerte les impidió continuar en el cargo, pero debido a que Yahushua vive para siempre, tiene un sacerdocio permanente. Y la razón por la que continúa para siempre como sumo sacerdote, la razón por la que tiene un sacerdocio permanente, es porque vivió una vida sin pecado. Por lo tanto, después de morir por los pecados de la humanidad, su Padre pudo resucitarlo y otorgarle la vida eterna. Este es un honor otorgado por su gran sacrificio, no porque sea divino. Veo aquí en Hebreos 8 que para poder entrar al lugar santísimo del santuario celestial, Yahushua tuvo que ofrecerse a sí mismo en sacrificio que, por supuesto, era su propia vida. Y la sangre que presentó no era la sangre de ovejas o cabras, sino la suya propia. Por eso Hebreos 8:3, él alcanzó un ministerio más excelente, por cuanto es también mediador de un mejor pacto. El sacerdocio levítico nunca tuvo la intención de ser perpetuo, siempre tuvo la intención de ser reemplazada por la mediación del sumo sacerdote, nuestro Salvador, del orden de Melquisedec. ¿Cómo sabes que siempre iba a ser así?
porque Revelaciones 13:8 habla de Yahushua como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Siempre estuvo en el plan del Padre tener un Mesías humano que se convertiría en un mediador humano. Regrese unos pocos capítulos a Hebreos 4 y leamos los versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que subió al cielo, Yahushua al Hijo de Dios, aferrámonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todos según nuestra semejanza, pero no pecó. Entonces acerquémonos al trono de la gracia de Dios con confianza, para que podamos recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en nuestros momentos de necesidad. Yahuwah sabía que la humanidad caída necesitaba un Salvador que pudiera empatizar con sus luchas. Necesitábamos eso. La única manera de tener eso es tener un Salvador completamente humano. Cuando Yahushua guardó perfectamente la ley de Yahuwah, Yahuwah pudo resucitarlo y exaltarlo a la posición de mediador en su papel como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Yahushua no puede ser Dios y seguir siendo sumo sacerdote o mediador. Para terminar este segmento, leamos Hebreos 5, versículos 1 al 10. Todo sumo sacerdote es seleccionado de entre el pueblo y designado para representar al pueblo en asuntos relacionados con Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es capaz de tratar con dulzura a aquellas que son ignorantes y se descarrían, ya que él mismo está sujeto a la debilidad. Por eso tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados del pueblo. Y nadie toma para sí este honor, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, tal como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no asumió la gloria de convertirse en sumo sacerdote, pero Dios les dijo: «Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en vuestro padre». Y él dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec». Durante los días de la vida de Yahushua en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fervientes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su misión reverente. Aunque hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció y, una vez perfeccionado, se convirtió en fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue designado por Dios para ser sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Este pasaje no tiene sentido si le impones la creencia de que Yahushua era Dios el Hijo. No tiene sentido. Solo si fuera plenamente humano podría ser Mesías, mediador y sumo sacerdote. Ese ha sido el plan de Yahuwah desde el principio. Esta es una prueba más de que Yahushua, como nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, es completamente humano. Sorprendente hasta dónde llegan los efectos dominó de esa única creencia. No se vayan, amigos, los dejamos con nuestro email diario de hoy. La pregunta de hoy en nuestro email diario nos llega desde Tongcheng, en China. Nunca había oído hablar de Tongcheng antes. Yo tampoco, así que lo busqué. Es una ciudad realmente antigua, muy grande, tiene como 3 o 4 billones de personas. ¿Sabías que China se vincula con Italia en el mayor número de lugares de interés de la UNESCO en el mundo? No me sorprendería si Tongcheng tuviera al menos uno. No lo sabía. Jinai tiene una pregunta, él escribe: «He escuchado mucho de sus programas sobre la humanidad de Yahushua, como él no es divino y como las escrituras no enseñan una divinidad trina. Todo es muy convincente. Solo hay una cosa que me hace vacilar en aceptar esto completamente, y es el uso de Yahushua de yo soy. Cuando Yahushua dijo yo soy, ¿se estaba identificando como uno con el que el Padre y miembro pleno de la divinidad?» Esa es una gran pregunta, y me alegro de que la hayan hecho. Yo también. Aunque he aceptado la naturaleza de Yahuwah como se enseña en la Biblia. Él es uno, no 3 en 1. Aún así me he preguntado sobre eso y yo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A mí también me gustaría escuchar esto. Muy bien, aclaremos algunas cosas. Vamos a entrar en algunos aspectos técnicos de la gramática. La mayoría de los idiomas europeos, si no todos, se basan en sustantivos. Personas, lugares o cosas. Sin embargo, hay algunos idiomas que en realidad se basan en verbos. Por ejemplo, una gran cantidad de idiomas de los indios americanos, como los apache, cherokee, mohá, navajo, se basaron en verbos. Fue utilizado por estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial cuando luchaban contra los japoneses. Sí, he leído sobre eso. Era un código irrompible, ¿no? Así es. El navajo no solo es un idioma basado en verbos, sino que también es tonal. Nunca descifraron el código. El hebreo antiguo también se basaba en verbos. Ahora bien, esto es importante debido a cómo se relaciona con el nombre personal de Yahuwah. Cuando Moisés estaba en la zarza ardiente y Yahuwah le dijo que fuera a Egipto para liberar a Israel, tuvo una pregunta muy lógica. Él dijo: «¿Cuál es tu nombre? ¿Quién diré que me envió?»
Echemos un vistazo a eso. Éxodo 3, versículos 13 al 16. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación en generación. ¿Cuál es tu nombre? Soy quien soy. Para decirlo más sucintamente en inglés, él dijo, sea. El nombre de Yahuwah proviene de la raíz del verbo hayá, que significa Y es ser. esa misma palabra la que llamó al mundo a la existencia. Durante la semana de la creación, cuando Yahuwah habló, él pronunció su nombre. Sea la luz era. Sea el firmamento fue. Sea la tierra seca fue. Es increíblemente hermoso. Sin embargo, aquí es donde surge la confusión. Jinai quiere saber si el uso de yo soy para Yahushua lo identifica como parte de la divinidad, y la respuesta directa es no. No más de lo que ocurre cuando yo lo uso, o tú lo usas, o la reina de Inglaterra lo usa. Bueno, eso es cierto. Cuando me presento a alguien digo, hola, soy Luis, pero eso no me hace parte de la divinidad. No, es simplemente un autoidentificador. Eso es todo. Y así es como Yahushua lo usó repetidamente. Veamos Juan 14, versículo 6. Aquí Tomás está diciendo, ¿vas a alguna parte? ¿Dónde? ¿Cómo podemos saber el camino si no estás aquí para enseñarnos? Leamos la respuesta de Yahushua. Yahushua le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no está aclamando la divinidad, es simplemente un autoidentificador. Lo mismo con su conversación con la mujer en el pozo. Ella dijo que cuando viniera el Mesías les enseñaría todas las cosas. ¿Cuál fue la respuesta de Yahushua? Está en Juan 4, versículo 26. Yahushua le dijo: Yo soy el que te está hablando. Yahushua no fue el único que usó esta frase para identificarse a sí mismo. En Juan 9, versículos 8 y 9 tenemos la historia del hombre que había nacido ciego. Utilizó exactamente el mismo lenguaje de autoidentificación y no era divino. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego dijeron: ¿No es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían este es, otros decían es como él, pero él dijo yo soy. El Padre trabaja dentro de nuestros diversos lenguajes humanos. Después de todo, Él es quien nos dio los idiomas que hablamos. Se dio a sí mismo un nombre que tendría significado para nosotros. También debemos recordar que la forma en que se traducen ciertos pasajes a menudo está coloreada según la teología del traductor. No debería ser así, pero a menudo lo es. Por ejemplo, en el griego, cuando se le pregunta al ciego sanado si él es el que solía ser ciego, los traductores lo hacen decir yo soy él. Nuestra frase en inglés, alemán, taglok, etc., se traduce con la frase griega egoein. Esta frase griega normalmente se traduce correctamente como yo soy él. Autoidentifícate. Sin embargo, debido a que los traductores de la Biblia eran trinitarios, tal vez inconscientemente impusieron sus creencias teológicas en su interpretación de las Escrituras. Entonces, mientras que normalmente lo tienes traducido correctamente en el Nuevo Testamento como yo soy él, obtienes algo diferente cuando tradujeron el uso de Yahushua. Entonces a veces se traduce simplemente como yo soy. Y cuando lees eso, ¿en qué vas a pensar? En el nombre del Padre, por supuesto, yo soy el que soy. Claro, pero decir yo soy el pan de vida, o yo soy el Mesías, o yo soy la rosa de Sharon, es muy diferente a declarar, como Yahuwah lo hizo con Moisés, yo soy el que soy. Nuevamente nos encontramos con problemas en la traducción. La mayoría de los traductores en realidad no tienen problema con el emoimi de la autorrevelación de Yahuwah. La confusión viene con otra frase, on. Se podría decir que esta otra frase o on son identificadores divinos. Puedes ver esto claramente en la nueva versión internacional cuando Yahuwah le dice a Moisés yo soy el que soy. Está bien, me has dejado perdido. Bien, lo diré de nuevo y esta vez me quedaré con las otras frases. Soy, egoimi, los autoidentificadores comunes, quien soy, o on, el identificador divino. Leamos Éxodo 3:14 nuevamente, esta vez en la nueva versión internacional. Elohim le dijo a Moisés: yo soy, ego eimi, autoidentificador común, el que soy, un o, identificador divino.
Esto es lo que debes decir a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Justo aquí está la clave para resolver todo el problema. En este último yo soy, donde Yahuwah dice, dígale a los israelitas que yo soy, me ha enviado a ustedes, no es el autoidentificador común de ego eimi, más bien es el identificador divino de on. Nuestras traducciones modernas enfatizan la frase incorrecta. En lugar de centrarnos en ego eimi, una frase que todos usamos para identificarnos, debemos centrarnos en la frase que se usa para identificar a la divinidad, o on. Yahushua nunca usó esta frase para referirse a sí mismo, y ciertamente nunca lo puso todo junto. Eso hubiera sido una blasfemia porque él no era Dios y él lo sabía. Eso es verdad. Desde el principio, mientras tuvo una audiencia receptiva, Yahushua afirmó ser el Mesías, pero nunca afirmó ser en realidad Yahuwah o estar a la par con él. Ya sea que estuviera diciendo yo soy el buen pastor o yo soy el Mesías en ese idioma, realmente no había otra frase para referirse a sí mismo. Pero nunca usó los identificadores divinos de on. Es realmente fascinante. Ojalá hubiera preguntado sobre esto antes porque esto era algo sobre lo que también me hubiera estado preguntando. Me recuerda algo que Yahushua dijo justo antes de su traición en Getsemaní. Juan 17:3, él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua Cristo, a quien has enviado. Él se está separando de Yahuwah aquí. Y también lo hace en otros lugares. En Marcos 12, cuando uno de los maestros de la ley le preguntó a Yahushua cuál era el mandamiento más importante, él le dijo: el más importante es este. Oye Israel, Yahuwah, nuestro Dios, Yahuwah es uno. Se necesita gimnasia mental y verbal para insistir en que las escrituras realmente no quieren decir lo que dicen cuando siguen repitiendo que Yahuwah es uno. Veamos el capítulo 2 de Malaquías y leamos el versículo 10. Ambas afirmaciones concuerdan. Yahuwah es uno, no tres. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos tratamos traidoramente unos a otros? ¿Profanando el pacto de los padres? Lejos de afirmar ser uno con Yahuwah, Yahushua siempre se separó y declaró repetidamente que Yahuwah, nuestro Dios, es uno. A continuación, Laura Martínez compartirá otra promesa inspiradora de fe ilustrada por una historia real del cuidado de Yahuwah por un soldado solitario y nostálgico que luchaba en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos amigos, esta es la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Franz fue un soldado alemán que sirvió en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras la guerra se prolongaba y las fuerzas aliadas bombardeaban Alemania, él se preocupaba por su esposa y sus 2 hijos pequeños en casa. Fue difícil estar lejos de ellos por tanto tiempo en un país extranjero. Lo que lo hizo aún más difícil fue que Franz y su esposa eran observadores del Sabbat bíblico. Era imposible guardar el Sabbat mientras servía en el ejército. Extrañaba pasar esas horas sagradas con su familia, las buenas comidas que solía preparar su esposa. Todo lo que quería hacer era ir a casa. Un frío día de invierno, Franz y varios otros soldados fueron enviados por delante del ejército nazi, que avanzaba para asegurarse de que todos los civiles fueran desalojados de su aldea, que pronto se vería envuelta en el frente. Mientras Franz y los otros soldados seguían las órdenes, notó que un anciano ponía sus últimas pertenencias en un carro. El cuidado con el que el anciano colocó el último artículo en el carrito despertó la curiosidad de Franz. Cuando se acercó, el anciano miró hacia arriba, el miedo escrito en su rostro. Puso su mano protectora sobre el objeto. Para su sorpresa, Franz vio que era una Biblia muy antigua y claramente preciosa para el anciano. El rostro de Franz se iluminó cuando reconoció el libro sagrado. Con gestos le preguntó al hombre si podía mirar su posesión más preciada. El simple hecho de poder tocar las páginas de las Sagradas Escrituras fue una bendición para Franz,
aunque no podía leer la escritura cirílica, pudo entender lo suficiente como para encontrar el camino del Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 10, que dice: Acuérdate del día de reposo, el Sabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Yahuwá, tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni ningún extranjero que resida en tus ciudades, porque en 6 días Yahuwá hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero descansó en el séptimo día. Por eso Yahuwá bendijo el día de reposo y lo santificó. Franz tamborileó con los dedos sobre las palabras y luego se golpeó el pecho. Soy un observador del Sabbat, trató de comunicar. Fue el turno del anciano de iluminarse de alegría. Le sonrió a Franz mientras tomaba la Biblia y buscaba Revelaciones 14, versículo 6. Franz, como muchos observadores del Sabbat, había memorizado esas palabras antes. Es un eco del cuarto mandamiento, dice. Entonces vi otro ángel volando en el aire y tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dijo a gran voz: Temed a Yahuwá y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El anciano señaló el verso y luego se señaló a sí mismo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Franz cuando se dio cuenta de que esa era la forma en la que el anciano decía que él también adoraba a Yahuwá en su Sabbat sagrado del séptimo día del calendario del Creador. Los dos hombres se miraron con asombro y euforia. Supuestamente enemigos por circunstancias fuera de su control, se dieron cuenta de que eran, en cambio, hermanos de Cristo. Los hombres rezaron juntos, Franz en alemán, el anciano en ruso, pidiéndole a Yahuwá que se cuidara el uno al otro. Casi se sentía como si estuvieran parados en la Tierra Santa. Franz sintió que era la forma en que Yahuwá decía que incluso aquí, en un país extranjero que luchaba en una guerra en la que no quería pelear, Yahuwá lo estaba cuidando de él. Compartieron un abrazo antes de separarse, para no volver a verse nunca más en esta vida, pero esperando volver a reunirse cuando Yahushua regrese. Primera de Juan 1, versículos 5 al 7 dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Yahuwá es luz. En él no hay oscuridad en absoluto. Si afirmamos tener comunión con él y sin embargo andamos en la oscuridad, mentimos y no vivimos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yahushua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. ¿Sabes? La discusión de hoy realmente ilustra la analogía de que la verdad es como una cebolla. Hay capa tras capa, y cuanto más capas encuentras. Lo mismo es válido para el error, y como las ondas de una piedra arrojada a un estanque o las capas de cebolla, la verdad y el error tienen efectos de largo alcance. Por eso es tan importante que estudiemos nuestras creencias por nosotros mismos. No es suficiente creer que tenemos la verdad. Cuando fui trinitario y celebraba el Día del Señor los domingos, también creía que tenía la verdad. Pero muchas de nuestras creencias heredadas están equivocadas. Y ahora es el momento de volver a las Escrituras, de profundizar y afirmar o dejar al lado. Tenemos que estar dispuestos a hacer ambas cosas si realmente queremos la verdad. Sean bereanos, amigos, ellos no solo aceptaron la palabra de Pablo, tomaron lo que dijo humildemente y sin argumentos, y luego buscaron en las Escrituras por sí mismos, para ver si lo que les había dicho era verdad. Eso es lo que debemos hacer también si queremos saber la verdad. Nadie va a entrar en el reino de Yahuwá. Se necesitan tomar decisiones deliberadas, y estamos tomando estas decisiones a diario. Necesitamos que cada uno se pregunte, ¿es la verdad más importante para mí que todo lo demás? Solo aquellos que estén dispuestos a seguir la verdad, sin importar el costo, serán aquellos que lleguen a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Revelaciones 14:4. Todo se reduce a una elección consciente y muy deliberada, ¿no? La elección de seguir la verdad sin importar el costo, la decisión de estar dispuesto a cambiar tus creencias si el Espíritu de Yahuwá te convence de que necesitan cambiar. Y no tener miedo a las nuevas ideas. Siempre podemos confiar en que Yahuwá mantendrá nuestras mentes a salvo del error cuando le demos una mirada honesta a las nuevas ideas. Él se comprometió a guiarnos a toda la verdad, pero tenemos que estar dispuestos a levantarnos y dar un paso adelante, actuando, no descansar
perezosamente lo que creemos que sabemos. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable
es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres, está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.